Les ofrezco disculpas, grábenos, don David. Déjeme saludar a mis dos compañeros periodistas, al queridísimo colaborador de Sin Censura y coordinador editorial de Regeneración MX, Enrique Legorreta, y también al periodista independiente y coordinador de Regeneración, Jorge Gómez Naredo. Compañeros, muy buenos días. Enrique, ¿cómo te va? Híjole, al parecer las deidades mayas de Bueno, las que bueno, bueno, habla bueno, Xochitl bueno. ¿Ya me Gálvez escucha? no le prendieron el audio a mi querido Enrique Legorreta. Ya ves por hacer enojar a las deidades mayas que representa la todóloga Xochitl Gálvez, Enrique. ¿Qué onda, Toñito? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte a ti, a Ceci, a Don David allá en Estados Unidos, a Jorge también un fuerte abrazo. Pues aquí, escuchando cómo la oposición anda desatada, mi querido Toño. Sí, así es, desatada. Y te saludo también con mucho gusto, querido Jorge Gómez Naredo. Hola, mucho gusto, pues encantado de estar aquí contigo, Toño, y con Enrique y con todo el equipo que hace posible Sin Censura y con la gente que escucha. Pues, ¿qué les parece, queridos compañeros periodistas, si empezamos con ese tema? ¿Cómo es que, pues en efecto, hay una oposición absoluta a todo lo que tenga que ver con el presidente López Obrador? Y eso ya es más que obvio. Cuando no era el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues eran otros temas, siempre han estado poniéndose algo, ya que se concluye Felipe Ángeles, bueno, pues ya que se concluye Dos Bocas, ya pasa otro tema. Y ahora toda la carne al asador para tratar de bloquear al Tren Maya. Sin embargo, señoras y señores, a pesar de que las deidades mayas hablaron con Xochitl Gálvez, bueno, eso es lo que dice ella, ¿no? A pesar de que Xochitl Gálvez dijo haber hablado con las deidades mayas, el presidente López Obrador y su gobierno determinaron que se va a declarar la obra de, bueno, ya se declaró como de seguridad nacional, con lo que los amparos pues ya valieron para pura, pues para pura vergüenza, ¿no? Esos amparos que tenían. Hoy el presidente López Obrador le dice a la reportera de Reforma, Claudia Guerrero, que no está incurriendo en desacato por reiniciar las obras del tramo 5 del Tren Maya. ¿Tú qué opinas sobre esto, querido Enrique Legorreta? Pues mira, Toño, la verdad es de que el tema de Tren Maya es un tema que va a dejar mucho de qué hablar gracias a las declaraciones que hizo hoy el presidente y que ya en redes sociales han comenzado con todo a atacar esta decisión. Evidentemente, si partimos con el hecho de que el presidente López Obrador ha dicho que esta obra por parte de las comunidades que rodea toda la infraestructura que va a generar esta construcción, y que están de acuerdo en que se lleve a cabo esta obra, pues evidentemente se trata de un golpeteo más, a mi parecer, de la oposición que busca de cierta forma boicotear las acciones que lleva a cabo la administración federal. Evidentemente, en las semanas anteriores tuvimos este reporte por parte de Lina respecto a todos los vestigios que se han encontrado en la zona del Tren Maya y que se han buscado que se vayan recuperando para que tengan esta pues importancia al hallazgo que tienen cada una de estas piezas. Pues en este sentido de tramo 5 pues va más allá de lo que nos dicen los de Sélvame del Tren, ¿no? Todo este compendio de personajes que se han caracterizado en tener en sus filas a personajes anti 4T, ¿no? Y ellos lo han dicho fuertemente y se escudan con el tema de que son pro el medio ambiente. Entonces, evidentemente se trata de un golpeteo más. Yo creo que el presidente López Obrador sabe por qué está haciendo esta jugada, porque el tema de tema judicial pues también va metido ahí, ¿no? Es evidente que tenemos ahí un sistema judicial que ha estado podrido de cierta forma y que hoy en día pues nos está demostrando que no está a la par de la transformación que estamos viviendo en el país. Entonces, si nosotros nos sumamos a este juego, a este maniqueo que tiene la oposición y todos sus huestes, pues evidentemente se trata de una accionar bastante burdo de cierta forma. ¿Qué va a pasar ahora? Pues yo lo que veo es de que van a empezar el bombardeo mediático a través de los voceros de siempre, tratando de decir que el presidente no escucha a la gente, no escucha a nadie, y pues hay muestra clara de que se ha escuchado y se ha hablado con las comunidades, que son las que realmente importan, porque pues muchos de los que se manifiestan ni siquiera viven aquí o ni siquiera son parte de la región de Quintana Roo, que son
los que están siendo pues de tramo 5 la parte de la obra, ¿no? Entonces va a ser una batalla larga, Toño, va a ser una batalla que va a dejar mucho de qué hablar y evidentemente los ciudadanos tenemos que prepararnos a escuchar y entender lo que está pasando con el tema del Tren Maya, Toño. Así es, mi querido Enrique Legorreta, y le pido a don David que nos grabe, porque mire, Jorge Gómez Naredo ha estado en algunas de las obras precisamente de la Cuarta Transformación. Yo recuerdo mucho su cobertura de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, porque hasta le tocó sentarse junto a pues los más conservadores de los conservadores en el avión y pues él siempre intentando hablar con objetividad precisamente sobre una obra, consiguió pues enfrentar a este tipo de personajes con la verdad. Ahora tenemos, mire, no solamente la oposición al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sino Dos Bocas, en este caso es el Tren Maya, ahí está el Transísmico también, por otras partes, vamos, tantas y tantas obras a las que se oponen y que en estricto sentido pues tendrían que ser fastuosas, tendrían que ser propositivas. Yo siempre he dicho, esto no lo ha planteado ni siquiera el mismo presidente López Obrador, pero esto yo siempre he dicho que él, al admirar tanto a Juárez como a FDR, al presidente Franklin Delano Roosevelt, aplica muchas de sus políticas inspirándose en estos personajes. Admira, querido Jorge Gómez Naredo, admira a Benito Juárez, a Lázaro Cárdenas, a Francisco I. Madero, y acá en Estados Unidos admira a Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt saca de la crisis a los Estados Unidos mediante una serie de obras de infraestructura. Haga de cuenta que en aquel entonces, así como López Obrador, se determinó la creación de una serie de obras, pero a lo loco, acá en Estados Unidos, verdaderamente a lo loco, que trajeron muchos no impuestos, empleos, que trajeron una serie de oportunidades económicas, inversiones a la región, y esa es gran parte de cómo es que FDR, Franklin Delano Roosevelt, rescata a Estados Unidos tras la crisis de 1929. ¿Por qué no podría la oposición aceptar esto? Verdaderamente están tan en la calle de la amargura que tienen que mentir ante algo que es verdaderamente propositivo, como lo es un Tren Maya. Fíjate, es que eso es otra, perdón que continúe con esta disertación, querido Jorge Gómez Naredo, pero incluso los ambientalistas saben que el transporte que menos contamina es el tren en estos momentos. Un tren es lo que menos contamina y es lo que es más propositivo precisamente para desplazar a la humanidad. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Jorge Gómez Naredo? Sí, fíjate que es muy interesante lo que estás planteando, porque las obras que se conocen como grandes obras de Andrés Manuel, como obras del sexenio o como mega obras, pues unas son funcionales, dos, generan empleos y además son polos, ¿no?, de desarrollo en los espacios donde se colocan. Ante estas obras, la derecha, los conservadores, los que están enojadísimos con Andrés Manuel, pues han querido detenerlas y como no pudieron mediáticamente, porque es imposible, ¿no?, detener una obra. Quizás sí, pues, pero mediáticamente, por más que lo golpeen, pues hay una defensa de parte del presidente, pues lo trataron de hacer por la vía jurídica. Entonces, si tú recuerdas, Mexicanos contra la Corrupción, pues hizo muchísimos amparos en contra de que se cancelara el aeropuerto de Texcoco y con ello impedir que se hiciera el aeropuerto Felipe Ángeles. Y creo que la misma ruta han seguido en el caso del Tren Maya. También en el caso del aeropuerto, pues dijeron que era una obra que no servía, que era una obra peligrosa, que era una obra que no iba a estar no iba a ser segura porque estaba muy cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, del de Toluca, cosas que se demostraron que no eran ciertas. Entonces, acompañan este golpeteo mediático y este desprestigio de esas obras con esta lucha jurídica, que en realidad la lucha jurídica es la que en cierto momento ha logrado impedir que estas obras avancen. La intención de estos amparos, pues, es alargar los procesos el más tiempo posible
para que estas obras no se construyan en tiempo y forma. Lo intentaron hacer con el Felipe Ángeles, no les salió, se construyó y se edificó en tiempo y forma, y ahora lo están haciendo especialmente con el tramo 5, donde es donde tienen como mayores posibilidades. Y han armado, ¿no?, asociaciones civiles, grupos que están de ecologistas que se prestaron a realizar estas críticas, y por supuesto, una obra de infraestructura humana, cualquiera que sea, desde una casa hasta un edificio, una carretera, un tren, un aeropuerto, pues tiene un impacto en la ecología, porque pues es parte de la acción del hombre. Pero esos impactos, lo que se logra es que sean el menor grado. Y el Tren Maya que se planeó, pues ha sido una obra que ha tenido muchísimos, por ejemplo, pasos de fauna para que los animales puedan, la fauna, digamos, de esa zona pueda trasladarse sin necesidad, sin que el tren los atropelle. En fin, hay muchas cosas que se hicieron, y además es un proyecto que se hizo con la gente, es decir, que se logró llegar a acuerdos con la población, cosa que no sucedía con los otros proyectos, con muchos de los otros proyectos, con presas que estaban en contra, la gente estaba en contra de las presas, en el aeropuerto que quiso hacer Vicente Fox en Texcoco lo mismo, y lo raro es que quienes están en contra y quienes están haciendo esta lucha jurídica no son los pobladores de las zonas donde va a pasar el Tren Maya, sino que son agentes externos, ecologistas que viven en Los Ángeles y que hacen películas, gente que fue exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o personajes que tienen asociaciones y que ahorita están organizando a la oposición en una alianza partidista, ¿no? Es decir, personajes externos son los que están protestando, y la gente, los que están en las poblaciones donde va a pasar el Tren Maya, pues llegaron a acuerdos, hubo este diálogo, y entonces ahí no hay protestas. Y por eso es muy interesante cómo se dan estas intentos de detenerlo, porque son vía jurídica por agentes externos, y por supuesto que lo que quieren es alargar el mayor tiempo posible la construcción del Maya para que no se logre inaugurar en la fecha en que se tiene planeado, y que pues esta obra termine como una obra inconclusa, cosa que a Andrés Manuel le molesta mucho, porque él dice, bueno, vamos a hacer las obras y las vamos a construir en el mismo sexenio, y no las vamos a dejar como el tren interurbano con el Estado de México que Peña Nieto dejó y que ha sido una verdadera sangría para el erario. Así es. Y tendrán que sustentar esto de alguna otra forma. Y eso es lo que he dicho una y otra vez. Es absolutamente necesario que, si tenemos esta oposición que de pronto sale con que allá hablaron con las deidades mayas y que les dijeron que pues tienen que cambiar el trazo del Tren Maya, como lo hace Xóchitl Gálvez, qué barbaridad, pues también lo sustenten, ¿no? ¿Cuándo hablaron con esas deidades mayas? Mire, lo digo obviamente de broma, pero así lo planteó Xóchitl Gálvez, que sustenten este tipo de cosas. Y le pido a don David que nos grabe, porque miren, no solamente tenemos ahí la oposición al Tren Maya, hay una serie de determinaciones en estos momentos desde el Poder Judicial que dejan mucho que desear. Desde hace rato hemos venido planteando cómo es que pues el presidente López Obrador asegura que están investigando ya al conocido, al famoso juez Juan Pablo Gómez Fierro, sobre el caso Iberdrola. Hace rato platicábamos con el doctor Isaac de Paz, cómo es que a lo mejor se refiere a otro caso, porque el que hace las determinaciones sobre Iberdrola recientemente es otro juez, pero que de todas formas podrían estar investigando al juez Gómez Fierro. Lo que es cierto es que este juez, y eso es lo que quiero platicar con ustedes, compañeros, es uno de los que se ha identificado por hacer este tipo de determinaciones siempre a favor de las empresas. Vamos, uno no peca ni siquiera de perspicaz. Todas las determinaciones que ha hecho, y hasta lleva una nota bien del Universal, han sido a favor de las empresas y en contra del pueblo de México. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, querido Enrique Legorreta? Pues mira, Toño, el tema del juez es evidentemente ya un caso que, hijo, no sé si lo que quieren estos personajes es, pues, buscar de una cierta forma, ahora por el Poder Judicial, obtener de nuevo el poder que perdieron durante mucho tiempo, y que hoy, pues, las acciones
de gobierno, pues están afectándole sus intereses. Que ese es el punto, Toño, como bien lo dice Jorge. Los intereses que han estado metidos durante mucho tiempo en diferentes sectores del desarrollo de este país, pues evidentemente son el dinero lo que los mueve, por de cierta forma decirlo, ¿no? El caso del juez Pablo Gómez Fierro, pues evidentemente ya es un tema de odio, ¿no? O sea, sí se ve que tienen esta consigna de odiar al presidente López Obrador porque pues de ninguna forma sueltan prenda, ¿no? Es decir, tenemos ahorita con lo que dijo el presidente del caso de Iberdrola, ¿no? Que pues, o sea, Iberdrola, la empresa que se ha encargado de subir el precio a los del servicio eléctrico en España, citando los ejemplos que hemos hablado tanto tiempo aquí en Sin Censura, de cómo esta empresa se ha caracterizado en hacer eso y que en México que los quieran poner al margen de la ley, eso les hace ruido, les molesta, pues evidentemente se trata de un golpeteo más, Toño. El caso de este juez ejemplifica la situación de apodedumbre que hay en el Poder Judicial y que nos deja claro que necesitan una transformación. El magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia ha intentado hacer lo posible para hacer un cambio, una transformación paulatina en el Poder Judicial, pero efectivamente no se ha logrado como tal que este poder de la Unión tenga un avance en esta transformación que estamos viviendo, ¿no? Evidentemente, el juez Fierro, con todos sus casos que ha dado a favor de los demandantes a la actual administración, pues ejemplifica esa situación, ¿no? Ejemplifica que sí necesitamos un cambio en el Poder Judicial, necesitamos a alguien que esté consciente de lo que está pasando en este país y no se deje llevar por el canto de las sirenas de la oposición, ¿no? Porque evidentemente, pues eso siempre se ha dicho, ¿no? Que el canto de las sirenas de la oposición siempre va a llamar a gente que esté metida en cargos importantes y este es ejemplo claro. Evidentemente, ojalá se aclare esta situación, que se dé revés a esta decisión de darle el amparo a Iberdrola, porque bien se trata de una empresa que ha abusado por mucho tiempo, no solamente de los mexicanos, también de los lugares donde se encuentra y que evidentemente pues el tema de España pues lo ejemplifica como tal. Necesitamos un cambio en el Poder Judicial, Toño, y evidentemente no va a venir del gobierno federal porque no le compete, pero sí necesitamos que la transformación en el Poder Judicial se dé y que se den cambios sustanciales por el bien de todos los mexicanos y por el bien de la justicia de este país, Toño. Y yo pregunto eso, ¿odio, intereses o simple y sencillamente este mal actuar del Poder Judicial, querido Jorge Gómez Naredo, los tres? ¿Qué podría calificar lo que está haciendo un personaje como el juez, pues este juez que ha estado haciendo este tipo de determinaciones? ¿Qué podría calificar al juez Gómez Fierro? Así como lo menciona Enrique Legorreta, odio hacia el presidente López Obrador y a todo lo que tenga que ver con el progreso, con la izquierda, tal vez intereses con las empresas, o bien, pues, todo junto, todo en esto combinado, querido Jorge Gómez Naredo. Sí, bueno, digamos que sí hay, por supuesto que hay un sector que piensa y que rechaza a Andrés Manuel López Obrador por odio, porque no le gusta, porque, en fin, todas estas ideas que existen. Pero yo creo que aquí hay una cuestión que es un interés importantísimo. Generalmente se piensa, ¿no?, que cuando llega Andrés Manuel al Poder Ejecutivo, que gana la presidencia, pues ya todo el poder está en la presidencia y entonces ahí se pueden hacer todas las cosas. Pero eso es una idea errónea, ¿no? Porque estos años que hubo de gobiernos neoliberales trataron, en caso de que en algún momento perdieran el poder, pues establecer ciertos cotos, ciertos espacios para, aunque no estuvieran gobernando, aunque no fueran titulares del poder ejecutivo, pudieran gobernar por esas instituciones. Entonces comenzaron a crear organismos autónomos, comenzaron a crear
asociaciones civiles comenzaron a introducir a gente muy cercana a ellos en espacios que no son, digamos, de votación, como son el Poder Judicial, y entonces pues lograron tejer una estructura que es con la cual está ahora luchando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación. Esta estructura que dejó los gobiernos anteriores, esta estructura que busca mantener privilegios en ciertos sectores, no solamente es la estructura, sino también los contratos que firmaron que son por varios sexenios, en fin, todas estas cosas que a veces se olvidan que dejaron los gobiernos neoliberales. Y uno de ellos, pues, es un conjunto de jueces que no obedece ni a la justicia, ni a acuerdos, ni a la legalidad, sino a estos intereses. Y el caso, creo que uno de los casos más grotescos es el del juez Juan Pablo Gómez Fierro, que Juan Pablo Gómez Fierro, pues prácticamente es el representante en el Poder Judicial de estas empresas energéticas que durante muchísimos años se han beneficiado de la riqueza mexicana, de la riqueza natural mexicana, y que pretenden que esos beneficios y esos privilegios no perderlos. Por eso es bastante grotesco que todo amparo que llega con ese juez se es beneficiado, o sea, se beneficia a las empresas, ¿no? Y especialmente a Iberdrola. Ahora, el juez le da un amparo para que Iberdrola no pague 10,000 millones de pesos, que debería de pagar porque surtió energía a particulares cuando la ley, incluso la ley que estableció el mismo en la reforma energética de Peña Nieto, indica que no puede, y bueno, el juez le da el amparo y parecería que ya no quiere, que le dicen, tú no vas a pagar nada porque yo te defiendo. Entonces sí me parecen que esa es como la resistencia. Y por supuesto que el juez Gómez Fierro pues no actúa ni por la legalidad, ni por el interés del país, ni por la justicia, actúa bajo los intereses de estas empresas y fue colocado precisamente ahí para esa función, ¿no? Es decir, no es un juez que fue colocado digamos, por ser justo, sino que fue colocado para en caso de que llegara otro gobierno, de que llegaran otras administraciones que fueran en contra de estos saqueos, pues tener como contención. Y una de esas contenciones es el caso de Gómez Fierro. Ahora, lo interesante sería ver si, como lo anunció hoy el presidente, incurrió en un acto de ilegalidad al presentar y al admitir pruebas o documentos falsos. Ahí sería muy interesante ver cómo actúa la judicatura y cómo actúa el mismo Poder Judicial en el caso de que haya incurrido Gómez Fierro en estas irregularidades. Pero en lo general no actúan, ese es el problema, que el Consejo de la Judicatura pues nomás está ahí mirando y no pasa algo, ese es el problema. Como tú lo mencionas, Jorge Gómez Naredo, como lo menciona Enrique Legorreta, es absolutamente necesario un cambio inherente en todas las cosas que corresponden al Poder Judicial. Si me lo preguntan a mí, yo creo que ese es el gran problema, el gran escollo de México, no la corrupción, no la inseguridad, no la violencia. Creo que todo esto se deriva del actuar del Poder Judicial, porque tendría que ser el máximo impartidor de justicia, ese poder al que recurrimos nosotros en ese territorio, con esa población, con ese gobierno, para poder pues vamos, exigir que se llegue a esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde y nomás no funciona. Tenemos jueces que determinan, como bien lo has dicho, representando a empresas energéticas, representando al crimen algunas veces, o a veces hasta amenazados, tienen que enfrentarse a este tipo de cosas. Eso también se los entendemos, no comulgaríamos, pero les entenderíamos esa situación. Y esa es la realidad. Creo que pues tendríamos que exigir un cambio inherente en todas las cosas que tengan que ver con el Poder Judicial. ¿Y qué les parece que vamos cerrando? Vamos al último tema, que precisamente tiene mucho que ver con esto. Le pido a don David que nos grabe. Porque miren compañeros y mire público consentidor, el presidente López Obrador vuelve a señalar precisamente al exministro José Ramón Cosío, junto a Claudio X González, estar detrás de esos amparos en contra del presidente López Obrador, de todo lo que tiene que hacer, de todas las obras que tiene. De hecho, el presidente López Obrador hasta dijo que se trata de una conspiración.
Y esto a mí me recordó pues un incidente con el que fue atacado muchísimo durante muchos años y que resultó ser cierto. AMLO fue, pues vamos, golpeado mucho por parte de los medios de comunicación tradicionales, lo atacaron mucho con la figura del boicot, cuando hace ya muchos años se hablaba de un boicot que vamos, al fin y al cabo se corroboró, un boicot en su contra, precisamente para desaforarlo y para que no pudiera ser candidato a la presidencia. Consiguió ser candidato a la presidencia, pero de que se demostró el boicot, se demostró el boicot. Enrique Legorreta, ¿podremos estar hablando ya de una amplia conspiración en contra del presidente López Obrador? Pues no sé si conspiración, pero sí un ataque constante llamado golpe blando, que por muchas ocasiones hemos hablado aquí, que buscan de cierta forma, uno, desacreditar el actuar del gobierno federal, dos, buscan hacer creer que ellos tienen la razón y con estos personajes, tanto Claudio X González como en este caso el exministro, pues evidentemente se trata de eso, ¿no? Estamos viviendo un momento en el que se está cerrando de cierta forma el sexenio de López Obrador, del presidente López Obrador se está entrando en su parte ya final, si lo queremos ver de cierta forma, nos quedan 2 años de gobierno del presidente López Obrador y evidentemente pues van a empezar a buscar cómo recuperar lo que perdieron en estos años. Es decir, ¿a qué me refiero de recuperar lo que perdieron? No me refiero del tema de dinero o de esta situación, sino de recuperar el poder que perdieron durante este tiempo. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, ahorita vamos a tener un proceso muy, muy amplio de golpeteo, como lo mencionábamos en el bloque anterior, con el tema del Tren Maya, ¿no? Vamos a ver cómo va a estar orquestada esta sinfonía de ataques, de señalamientos de que el presidente no le importa la ley, que está haciendo uso de sus facultades para imponer lo que dice, que está la opacidad, que busca la corrupción, todo lo que siempre han dicho estos personajes de la oposición en sus discursos. Evidentemente, eso es lo que va a empezar a ocurrir en este momento, de aquí a que se inaugure la obra del Tren Maya. Después de esto, ¿qué va a ocurrir? Bueno, vamos a seguir teniendo este tipo de ataques y este tipo de mensajes por parte de estos personajes para ir minando la relación de gobierno con la sociedad. ¿Por qué? Porque hoy el presidente también les vuelve a echar en cara que a pesar de todo lo que dicen y hacen, pues no le afecta en su popularidad, su aceptación, su aprobación, como ustedes le quieren llamar, en la ciudadanía, ¿no? Se mantiene como uno de los líderes más importantes de todo el mundo, en segundo lugar, decía por la mañana, y eso evidentemente les molesta. ¿Por qué les molesta? Porque nadie ha podido mantener tanto aceptación en un gobierno y esto se debe a su actuar, a su forma de ser, a como siempre ha sido el presidente López Obrador en toda su carrera política. Evidentemente por eso están así haciendo todo este tipo de planes y de construir estas dinámicas y estas historias para poder desprestigiar al gobierno, cosa que no les va a funcionar. ¿Por qué? Porque el presidente tiene las mañaneras afortunadamente criticadas, alabadas, como ustedes lo quieran, pero en este espacio de comunicación, en este espacio de retroalimentación, el presidente tiene una oportunidad de responder y tirar todas estas fake news y todos estos mensajes de odio que buscan en la oposición implementar y que se queden en la sociedad. ¿Qué teníamos antes? ¿Solo los medios decían la verdad? No. ¿Solo los medios los usaban para el bien de los políticos o de los grupos de poder? Sí. Entonces, al tener este espacio, el presidente batalla y les da lucha a estos mensajes y estas ideas de querer pues boicotear la actual administración y cosas que no veo les pueda dar frutos. Ellos siguen creyendo en que si repiten la misma estrategia va a funcionarles. Ya hemos tenido los casos de Alasrak y todos estos personajes que han dicho que hay que mentir para poder derrotar a la administración y a Morena en este caso en el tema de los partidos políticos. Entonces es ahí donde tienen su error. Y yo creo, Toño, que no les va a funcionar nada de estos ataques por parte de la oposición, que siguen creyendo que ellos tienen la verdad absoluta y que ellos saben cómo cambiar las cosas, cosa que por más de, no vamos ni 70 años, 18 años no pudieron hacer y que solo beneficiaron a unos que otros. No les ha funcionado ahora, pero vaya que les funcionó en el pasado y es lo que le quiero plantear a Jorge Gómez Naredo.
Hoy en día el presidente, y hoy así lo puso con bombo y platillo, lo presumió, tiró el aceite, como dice él, aseguró que pues hoy en día continúa siendo el segundo líder con mayor aprobación a nivel mundial. Esto de acuerdo a imágenes, a datos, a figuras de la empresa demoscópica estadounidense Morning Consult. Pero en su momento sí les funcionó la estrategia. Comenzaron en 2000, querido Jorge Gómez Naredo, con una estrategia encabezando la máxima de López Obrador es un peligro para México, hubo una serie de campañas de desprestigio. ¿Será que la gente se hartó, dejó de creerles por fin este tipo de personajes? ¿O existe todavía alguna posibilidad de que se salgan con la suya y vuelvan a convencer al público de alguna situación adversa que tenga el presidente López Obrador? Pues yo pienso que hubo un cambio radical en la gente que tiene que ver mucho con las posibilidades de comunicación que surgieron, con la conciencia que la misma población empezó a tener con esta cuestión de debatir estas opiniones. Antes era muy complicado, por ejemplo, poner en duda lo que un anuncio de televisión, un spot de televisión en 2006 diciendo que AMLO era un peligro para México. Y ahora yo creo que hay otras formas, hay otras vías, redes sociales, en fin, hay muchísimas canales donde se puede debatir y donde se puede, digamos, establecer, decir, no es cierto tal cosa o no es lo que están mencionando. Ahora, eso no evade, creo yo, que exista un grupo de población, un sector en la población mexicana, que realmente piense desde un punto de vista muy conservador, por muchas razones. Puede ser porque se criaron en ambientes donde la derecha, pues, todo lo establecía. Puede ser que estén muy entrelazados, ¿no? Con este pensamiento de yo, y nada a la colectividad. Entonces, yo creo que, como dice el presidente, hay un pensamiento conservador, hay un conjunto de personas que no son pocas, que hace mucho ruido, por ejemplo, lo que diga Loret de Mola, lo que diga La Universal, lo que diga Reforma. Y la cuestión es que ese grupo, durante muchísimos años, pues fue el preponderante, porque había gobiernos que manejaban ese mismo discurso y ahora no, ahora hay un cambio radical y yo creo que por eso también fue muy importante hoy, muy significativo, lo que cuando le preguntaron sobre Ricardo Monreal, Andrés Manuel, y que dijo que las elecciones del 2024 iban a ser unas elecciones de definiciones. ¿Quién quería retornar a ese conjunto, a esos gobiernos, a ese atrás que vivimos? Que habrá muchas personas que lo quieran hacer, y quien quiere pasar a profundizar el cambio, ¿no? La transformación, que por supuesto que en 6 años pues no se puede profundizar todo lo que se quisiera, y más un gobierno que ha hecho muchísimas cosas a ras de tierra y trabajando mucho. Entonces yo creo que es esa definición de qué es lo que va. Ahora, creo también que estas campañas de guerra sucia suelen afectar, porque yo creo que sí tienen un núcleo de personas a las que hacen pensar, yo estoy en lo cierto, vean lo que estoy diciendo, o sea, que reafirman esa posición. Hay otras a las que quizá pueda llegar a convencer o a dudar de cierta simpatía, pero también es cierto que cada día son más risibles muchos de los argumentos. Y lo vimos en la visita a Estados Unidos de AMLO, ¿no? O sea, los argumentos, esta guerra sucia se enfocó en que no se desabrochó el traje o que no se sentó como se debía sentar o que el protocolo. Entonces, cada vez me parece que pierden o han perdido durante mucho tiempo la imaginación, la contundencia que pudieron haber tenido en el 2006, y pues también es que la gente cambió y la gente ya no les cree, y ahora sí hay una mayor posibilidad de establecer un debate, y esto pues no es algo que ya esté ganado, sino es una cuestión que debe continuar, me parece. Y querido Jorge Gómez Naredo, pues como siempre te agradecemos este muy interesante planteamiento que haces aquí en Sin Censura. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo y cómo pueden leerte, cómo pueden buscarte. Por favor, querido Jorge Gómez Naredo. Sí, muy bien.
Bueno, estoy y colaboro en revista Polemón, que es polemón.mx, y sus redes sociales son revista Polemón, tanto en Facebook como en Twitter. Después estamos preparando un nuevo número, ya está pues prácticamente hecho, espero que pronto esté ya impreso y repartiéndose. De El Regeneración, yo creo que en unas 2 semanas ya va a estar en varios lugares del país. Y bueno, pues a mí me buscan en Twitter como JG Naredo y en Facebook como Jorge Gómez Naredo. Y muchísimas gracias, Toño, y un abrazo a Enrique y a todos en Sin Censura. Decía que gracias a ti, querido Jorge Gómez Naredo, no sé qué pasó con el micrófono, sabes las deidades de las que habla Xóchitl Gálvez, que luego pues a lo mejor están deshaciendo lo que hacemos aquí en Sin Censura. Déjame también despedirme con mucho gusto de mi compañero, de mi amigo, el colaborador de Sin Censura y coordinador editorial en Regeneración, Enrique Legorreta. Enrique, muchas gracias como siempre, por favor compártenos tus redes sociales y pues dinos qué andas haciendo ahí al conmemorar determinados años del último juego de Mario Bros, que lo vi por ahí en tus redes No, sociales. Me acordé de ese juego. Ojalá tuviera tiempo, Toñito, ojalá tuviera tiempo, pero bueno, les invito a que nos sigan a todas nuestras redes sociales, a Regeneración MX, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, ahí nos hagan el favor de seguirnos, suscribirse a nuestro canal de Telegram y sobre todo, pues comentar y compartir nuestras notas que todos los días compartimos para todos ustedes en la audiencia y sobre todo nuestro canal de YouTube. Ayúdenos a seguir creciendo nuestro canal de YouTube ahí en Regeneración. Búsquenos con la palomita de verificación. Ahí estamos presentes para siempre estar puntuales con la información y como siempre, Toño, agradecerte a ti el espacio aquí en Sin Censura. Un abrazo a Jorge, que espero ya esté mejor después de que andaba ahí un poquito enfermo. Le mando un fuerte abrazo y pues nada, Toño, a seguirle dando. Así es, nuestro queridísimo amigo Jorge Gómez Naredo se reporta con COVID y todo, y aquí está, como bien menciona Enrique Legorreta, y si usted no lo sabe, además de ser un gran periodista, Enrique Legorreta es también gamer y sabe mucho también de películas, de animes, y por eso es que siempre le ando yo preguntando este tipo de cosas, a ver si Iago jugó Castlevania, la nueva versión que sacaron ahí para el iPhone, pero bueno, ya lo platicaremos con él después, querido Enrique, nos vemos muy pronto. Un abrazo a todos, chicos. Hasta luego. Que estén bien. Y bueno, pues ahí lo tienen a estos dos grandes compañeros, colaboradores Sin Censura y coordinador editorial de Regeneración MX, Enrique Legorreta, y el periodista independiente, coordinador de Regeneración y colaborador de Polemón, Jorge Gómez Naredo. Y bueno, le pido al equipo que por favor nos grabe para también darle la bienvenida a otro gran periodista y al conductor de Informe Capital, ahí en Capital 21, a Juan Becerra Costa. Juan, muy bienvenido a Sin Censura. Toño, pues muchísimas gracias por la invitación, un gusto saludarte y agradecerte pues que me tengas aquí. También un saludo a todo el auditorio que nos hace el favor de acompañarnos esta pues tarde ya de martes con muchos temas, ¿no, Toño? Está como siempre, como desde hace ya 3 años y medio muy calientito el país en cuanto a información, transformaciones y muchos enojos alrededor. Deja tú 3 meses y medio, 3 años y medio, que ha estado el país muy calientito. Fíjate cómo ha estado, pues vamos incrementando en potencia precisamente la conferencia de prensa mañanera. Es una conferencia que en un principio pues empezaba justo a las 7 de la mañana y a las 8 de la mañana los corresponsales estaban quejando, ya duró mucho, hasta chiflaban y eso. Y ahora, bueno, casi termina hasta las 10 generalmente. Pero precisamente en una conferencia de prensa mañanera, querido Juan, es que el presidente López Obrador habla de esta situación del litio. Ya tendrían que estar definiendo nombres y operatividad en cuanto a esta nueva empresa estatal que estará coordinando el litio de todos los mexicanos. Hoy el presidente López Obrador incluso asegura que si hubiesen entregado más concesiones al litio, hubieran entregado a todo el estado de Sonora. Pero bueno, que en estos momentos ya hay una propuesta. La empresa estatal va a pertenecer a la Secretaría de Energía, ya está por enviarse el proyecto y bueno, pues yo te pregunto, ¿no sería este también un tema en el que tendrían que darle rapidez, celeridad debido a lo importante y a lo mucho que representa el litio? Sin duda alguna, y me parece que también de alguna manera así ha sido, querido Toño. Pues ya lo veíamos, ¿no? Después de aquel fin de semana cardíaco con
la discusión de la reforma en materia energética ya en la Cámara de Diputados, que finalmente no se dio, al día siguiente viene esta determinación para proteger al litio y hacer una empresa pública, una empresa del Estado, ¿no? Justo para su administración. Y bueno, pues hablas de la necesidad de urgencia, de que eso se lleve a cabo por varios términos. Uno, por la importancia, sin duda, Toño, que esto implica, pero otro también por los tiempos establecidos en la normatividad para que se lleve a cabo. Y bueno, el proyecto pues ya está listo, ¿no? Va a pertenecer a la Secretaría de Energía, pues ahí tenemos todos los resultados estos ya de la ley minera, que se publicó en abril. Te decía que se estableció que esta empresa estatal pues tiene que crearse en 90 días a partir de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y es una fecha que se cumple pues este mes, se va a tener lista, ya lo dijo el presidente. Aquí lo importante, no sé tú qué opinas, Toño, es este giro que hemos dado, ¿no? Un giro de política con la que hemos dejado atrás aquel entreguismo de nuestros recursos a privados extranjeros, con sus ahí respectivos moches, para protegerlos, y bueno, se busca ahora proteger es el recurso natural y ponerlo a trabajar a favor de todos. Y también, Toño, la importancia de que, pues no es secreto, este mineral estratégico representa hoy en el mundo muchísimo ante una crisis de energéticos que tiene, por ejemplo, Europa en graves problemas. Ahí se andan peleando con su gasero, que es Rusia, y Estados Unidos no es la excepción. Ya es que como escena de aquella película llamada, no sé si la has visto, si te acuerdas, Un día sin mexicanos. Sí, como... Pues ahora, ¿te acuerdas de esa película? Muy buena, ¿no? Sí, buenísima. Yo la vi en el cine imagínate, en aquel entonces con una novia estadounidense que tenía, hoy estoy casado con una estadounidense, pero no era la misma, ¿no? Y nos dio mucha risa. Creo que esa película la debieron ver muchos acá en Estados Unidos, querido Juan. Oye, qué buena experiencia haberla visto con una novia estadounidense. Es como, no sé, irle a las Chivas y ir al partido con tu novia que le va a la América. Exacto. Algo así, pero mira, ahora son ellos los que, como sucedía en la frontera, en la película, cruzan la frontera para cargar gasolina aquí, pues les sale mucho más barata que allá, ya en la tierra de las libertades. Y si te parece, vamos a hacer otro pequeño paréntesis más allá de la película. ¿Te acuerdas cuando el escándalo Lewinsky-Clinton, qué fue aquello que marcó en mucho la diferencia en la popularidad del entonces presidente de los Estados Unidos? ¿Sabes qué fue? El precio del galón de gasolina. Exacto. Entonces estaba por ahí de $1 y la gente decía, mientras el galón de gasolina no me suba el dólar, que el señor haga con su vida privada lo que se le da la gana. Y esto te lo cuento porque fui justo a varios estados de los Estados Unidos a hacer un trabajo periodístico y me tocó. Y entonces, pues llevé a cabo una investigación y era el común denominador en Texas, en California, pero también en Massachusetts o en Washington State y en The Middle y en Louisiana y en fin, North Carolina. Todos decían más o menos lo mismo. Pues ahora ve lo que está sucediendo. Y en medio de todo esto tenemos al litio, que representa, además de ingresos por su comercialización, su recurso estratégico justo en materia de energéticos, que juega un papel preponderante en una transición que llegará, una transición entre combustibles fósiles y este mineral, pues con el que nada más ni nada menos, Toño, se hacen baterías para recarga de, entre otras cosas, automóviles eléctricos. Y pues ahí está la enorme importancia, pero ya fue claro el presidente en esta mañanera, como tú dices, este ejercicio que se quejaban antes cuando duraba 1 hora, y ahora si no hay mañanera, pues los reporteros no tienen con qué trabajar, porque dicta la agenda del país debido a la importancia y trascendencia de los temas que ahí se ponen en la mesa. Justo hoy, pues lo del litio, algo que ya nos veníamos preguntando algunos, oye, ¿qué pasó con esta empresa pública que se va a encargar de administrar el litio? Ya salió hoy el presidente, decir que ya está, y que en este mismo mes, que en tiempo, se dará a conocer cómo será toda su operación y, en fin, en general el proyecto. Otro rubro, Toño, es el de las empresas a las que ya se les dio concesión para extraer el litio. Son pocas, afortunadamente, y también afortunadamente se van a revisar los contratos, ¿no? Para verificar que en efecto contemplen esta concesión. Ya es que luego ahí, como los de Mexicanos contra la corrupción, que se sacaron ahí una bola de historias con respecto a Vidanta y una posible conflicto de interés con
con el gobierno, con el hijo del presidente, que pues ya nos pusimos a analizar justo con Jorge Gómez Naredo el día de ayer, a quien me dio mucho gusto escuchar ahorita, pues que no tienen ningún sustento, son tergiversaciones, incluso hasta mentiras, algunas muy absurdas, ¿no? Más o menos hay que revisar que esto no suceda, pero correcto que en el caso de las empresas a las que ya se les hubiera dado concesión para extraer el litio, pues que se les respete, porque pues, hay Estado de Derecho. Fíjate que me llama mucho la atención esto que planteas de cómo es que en tiempos de Clinton no les importó nada lo de la Lewinsky, pero sí les importaba mucho el precio de la gasolina. Recientemente, estaba buscando la foto porque la tomé hace un mes aproximadamente en el Costco, acá en Kansas City. Habían puesto en las bombas de gasolina una calcomanía del presidente Biden, como burlándose de él, diciendo, esto es mi culpa, this is my fault, ¿no? Le estamos buscando porque se la mandé al equipo hace ya algún tiempo. Y cómo es que esto está definitivamente influenciando en la realidad de la aprobación precisamente del presidente Biden. De hecho, le pido a don David que nos grabe con esto, Juan, porque todo lo contrario con el presidente López Obrador. Hoy pone esta encuesta que elabora la empresa demoscópica estadounidense Morning Consult, en la que lo siguen estableciendo como el segundo líder de mayor aprobación a nivel mundial, en una oscilación entre el 65 y el 70%, ahora marcan lo que estaban planteando desde la semana pasada, un 66%, que no es nada malo. Y en un comparativo con Biden terrible, ¿no? Biden, en efecto, en estos momentos, ante muchos factores, pero entre estos, muy importante el de la gasolina, se enfrenta a una situación terrible de aprobación. Y del otro lado de la frontera, el presidente López Obrador, vamos, es el segundo líder con mayor aprobación a nivel mundial. Pero no se quedó ahí el presidente López Obrador al presumir, al tirar aceite, como él dice. Insistió en burlarse de Felipe Calderón, al decir que ayer, bueno, pues se puso a insultar a los empresarios, les dijo cobardes, les reprochó que no habían hecho algo para detener a su gobierno, que no habían hecho fraude como cuando lo pusieron a él. Dijo que eran responsables de lo que está pasando y con esto, en todo caso, aceptando el fracaso. El presidente López Obrador se burla de cómo es que Calderón, encabezando a esa ultraderecha y esa oposición que tiene, están aceptando el fracaso y le están reclamando a aquellos que no pudieron detener al presidente López Obrador. ¿Qué opinas de esto, querido Juan Becerra? Oye, absurdo, ¿no? O sea, ni en la primaria sucedían estos berrinches como el que estamos viendo por parte de Calderón. Pero mira, aquí hay algo, que Calderón se calle, dice un amplísimo sector de la población, y yo no coincido con ellos. No, que no se calle. Me parece que sí tiene que hablar, que es importante que lo haga. Y de preferencia, ante la autoridad, para explicar cómo es que su secretario de Seguridad, cuando fue presidente, Genaro García Luna, está detenido en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Que hable Calderón, sí, por favor, que diga. O cómo lo permitió, o que compruebe, ¿no? Que como él dice, pues no se enteró, y si se comprueba esto último, bueno, pues que entonces que hable y que explique cómo presidente de la República no se entera de este tipo de cosas. Y sobre lo otro, que si dice y que entrevista y arremete y insulta a los empresarios, a quienes llamó cobardes, incluso, ¿por qué? Por reunirse y trabajar a favor del país, bueno, pues habla mucho del personaje y lo que lo ha motivado durante pues, toda su vida política. Algo que cada vez pues queda más atrás, un esquema ese por el que votamos para erradicar en 2018, un esquema a través del cual la función pública hizo un lado la vocación de servicio para entonces aprovecharse y enriquecerse. Y bueno, mientras Calderón despotrica, el presidente de México, como tú bien lo acabas de señalar, sube en aprobación, no solo en México, sino en el extranjero, donde además es visto como líder regional, un líder de una patria grande, de un continente latinoamericano, cuyas políticas, además las de México, se replican en otros países. Hablábamos hace ratito de la reforma que la oposición tiró en México en materia energética. Bueno, pues justo lo que propuso el presidente, más o menos es lo que Francia acaba de hacer. Así que pues la oposición tendría que estar proponiendo proyecto y al no tenerlo, acude a utilizar cosas como que si el presidente no se abrocha el saco, si se siente de una manera u otra, que se habla en español, ¿por qué no en inglés? Pero ya de las ideas, más allá del idioma, de eso sí no dice nada, porque ellos a su vez no tienen nada que reclamar ni tampoco nada que proponer. Y es muy triste porque
Sí hace falta, como en cualquier otra democracia, una oposición que sea buena, una oposición que proponga, que sea un contrapeso real, que analice las acciones del gobierno para, pues, tener ahí de manera plural otra postura, otra visión que abone a la vida pública del país, que sí necesita, como te digo, cualquier otra nación democrática, una oposición seria, una oposición propositiva, una oposición que abone, que haga política, no, querido Toño, politiquería, que es lo que estamos viendo aquí en nuestro país, que ya vimos que andan medio distraídos porque ya están agarrando a trancados entre ellos mismos, ¿no? Sí, es pura politiquería. Fíjate que, no sé si te enteraste tú, pero diputado migrante de nombre Raúl Torres ya respondió, pero con pura tontería, a este llamado que le hacemos nosotros aquí en Sin Censura para que por favor pues nos dé una entrevista ante sus dichos. Él asegura que el presidente López Obrador es un hipócrita en el tema migratorio, que solamente ha ido 3 veces y que nunca se ha reunido con la comunidad inmigrante acá en los Estados Unidos. Nos llama pseudo periodistas y hasta pseudo youtubers, imagínate. Le estábamos solicitando una entrevista y me dice, y le responde más bien al público de Sin Censura. A mí no me responde, dice que el público de Sin Censura, que le está exigiendo también cuentas claras, que pues vive en un mundo paralelo para él, ¿no? Imagínate, dice una radioescucha que se identifica como Lupita Barrientos, dice, lo suscribo, Toñito, que tenga, disculpa, yo sé que tú eres muy correcto, Juan, pero dice que tenga huevos para sostener lo que dice con su flojo hocico, y le responde Raúl Torres, el diputado migrante, plurinominal, por cierto, supongo que vive en un mundo paralelo porque de las 3 visitas a Estados Unidos, su Mesías, así lo pone, no se ha reunido con la comunidad y a eso le suma la disminución al presupuesto de apoyo consular. Y bueno, una serie de respuestas verdaderamente terribles. Así que en este tipo de politiquerías nos tenemos que desenvolver. Esa es la oposición y desafortunadamente tienen esa oposición legislando supuestamente a favor de los inmigrantes. Qué terrible. No sé si tengas algún comentario sobre esto, Juan. Pues sí, mira, con la propiedad que me caracteriza y que tú muy bien acabas de señalar, me gustaría decirle a esta persona que con lo que la boca se dice, con los huevos se sostiene. Y pues es un debate necesario. Si él tiene una postura y tiene ciertos datos, cierta información que abone a que los migrantes estén mejor atendidos, que las políticas a favor suyo se lleven a cabo de manera más expedita, pues que por favor nos los haga saber. Y si él ve en la política exterior y en la política para atender el problema de la migración por parte del gobierno federal, puntos a resolver, que por favor los haga saber en un debate de ideas, no a través nada más de el diálogo en Twitter, en el que pues, ahí no se puede avanzar demasiado. Pues que venga y que nos diga, y también podría hablar sobre la reunión de Biden con el presidente López Obrador y los acuerdos que se dieron a conocer, entre ellos, pues no sé, preguntarle a este personaje cuando había visto que en México se hablara del tema migrante, atendiendo el interés de todos los involucrados, incluido el de los Estados Unidos, para generar una mayor cantidad de visas de trabajo que, por un lado, beneficien a las familias que están saliendo de sus países o que ya están más bien en los Estados Unidos, y por el otro lado, atender una crisis de fuerza de trabajo en el país vecino del norte, además de todas las inversiones y proyectos que se llevan a cabo en la frontera, en un tema que sin duda aún está pendiente, querido Toño. No hay duda de ellos, y que se busca atender desde sus orígenes para que la gente no tenga que salir de su país, y entonces no hacer medidas paliativas, atender las causas, y mientras esto sucede, otro tipo de políticas que están llevando a cabo. Te digo, sí hace falta, pero me parece que vamos sobre el camino correcto. Así es que esta persona tiene algo serio, con datos, sustentado, que vaya más allá de la filia y de la fobia, que aportar. Pues no sé por qué no te da entrevista y se las da a toda la audiencia de Sin Censura, que pues es gente muy bien informada por lo que yo he visto. No, y además yo no lo vi a este señor, a Raúl Torres, en la zona de la tragedia en San Antonio. Nos acabamos de enterar que es diputado plurinominal, imagínate, ¿no? Plurinominal, y es aparte nuestro representante migrante por el Partido Acción Nacional, como si verdaderamente acá en Estados Unidos la mayoría de los mexicanos que radicamos acá estuviéramos a favor de ese partido, del PRI. Creo que eso ya ha quedado muy claro. Pero yo te agradezco, querido Juan,
que nos hayas apoyado con tus comentarios, con tu análisis siempre tan importante, tan incisivo aquí en Sin Censura. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales y qué van a estar haciendo ahí en Capital 21 estos días? Eso lo esperamos ahí en Capital 21, Uniforme Capital, a las 9 de la noche. Los invito a leer mi columna en La Jornada del domingo pasado, que va sobre la resistencia que hay todavía en Milpalta y que la podemos encontrar en sus moles. Ayer en el Servicio Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, en su portal, escribí un texto justamente sobre la visita de López Obrador a Estados Unidos. Se llama De ser patio trasero a puerta de entrada. Los invito a leerlo. Mañana en las revistas Sentido Común, un artículo que escribo que se llama Todos somos pueblo, que tiene que ver con esa falsa percepción que tiene un sector muy privilegiado de la población, que se siente ajeno al pueblo cuando realmente lo es. Es un texto más reconciliador que de otro tipo. Mañana en Sentido Común. Y mientras, pues Toño, un abrazo a ti, que espero hagas extensivo al queridísimo Vicente. Qué buena cobertura. Perdóname que te lo diga, yo no soy de andar dando palmadetes en la espalda, pero ahora sí no puedo quedar callado. Qué buena cobertura la semana pasada de la reunión bilateral. Y abrazo a todo el auditorio. Muchas gracias. Le voy a pasar tu mensaje. Seguramente te está viendo, te está escuchando, está en el jale buscando un par de entrevistas muy, muy importantes ahí de alto nivel. Y bueno, pues ya nos estará platicando de eso más adelante. Y a mí no me queda más que agradecerte, decirte que sí, con mucho gusto estaremos revisando ahí Sentido Común del buen Fabricio Mejía. Y pues muchas gracias al queridísimo Juan Becerra Costa, conductor de Informe Capital, ahí en Capital 21. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.